Familia es SD, estamos nuevamente desarrollando, creciendo y en este momento estamos trayendo SSD TV, donde vamos a tener una dinámica, tener invitados, poder conversar acerca del deporte, no solo el baloncesto, pero muchos otros tópicos a nivel nacional en cuanto al deporte en general. Hoy nos acompaña a mi derecha, seleccionada mayor, bien, recién participante del torneo internacional que fue en Managua, si no me equivoco, Mariana Cubero, una excelente jugadora de baloncesto. En este momento, Mariana está militando en Estados Unidos. ¿En cuál universidad, Mari? Missouri Baptist University. Okay. Y a mi mano izquierda tenemos a don Eric Arce, un amigo de hace muchos años de colegio, ¿verdad? Años colegiales, eso ya significa que estamos mayores, no pregunten. Eh, y por otro lado, periodista, en este momento representante de la Federación Costarricense de Baloncesto en la parte de medios, y también con amplio bagaje en lo que es el deporte nacional en cuanto al baloncesto. Me imagino que en otros deportes también, pero don Eric, es siempre un placer tenerte por acá y queremos conversar de muchos temas importantes en cuanto al baloncesto el día de hoy. Muchas gracias, Dani. De verdad que es un honor para mí poder estar acá compartiendo con vos, con Mari también. Y bueno, aprovechar acá el espacio para hablar un poquito de la dinámica eh, del baloncesto o de los medios en general del deporte en Costa Rica. Muchas Bienvenidos, gracias. primer episodio de nuestro TV, no podcast, porque queremos hacerlo un poquito más allá de podcast, pero primer episodio. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Bienvenidos y esta es su casa. Muchas gracias, de verdad. Muy agradecido por la invitación. Bueno, les tengo una pregunta a cada uno en su eje. A Eric como representante periodista, como alguien que vivió el baloncesto en años anteriores, a Mariana como el futuro del baloncesto nacional. Evidentemente Mariana tiene 20 años, va a cumplir 21 años, o ya los cumplió, pero viene de un torneo que el cual no nos fue muy bien, ¿verdad? Y generalmente señalamos, la pregunta es, ¿qué está pasando con el baloncesto a nivel nacional? Porque nosotros en algún momento de la historia fuimos potencia más en femenino que en masculino, ¿verdad? Pero esa hegemonía se ha venido deteriorando, tanto así que en este último torneo, sí, yo creo que fue el acabose, ¿verdad? No solo en el tema de resultados, sino en el tema de que no sabemos qué está pasando. Eh, y quisiera escucharlos a ustedes que nos digan desde otra perspectiva, desde una arista suya, Eric, de representación de federación, y Mariana como jugadora y ex participante de selección nacional, que esperemos que no sea la última vez que la veamos en una selección, ¿verdad? Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué pasa en el básquetbol nacional? Eric. Bueno, yo creo que específicamente con lo que acaba de pasar, Dani y Mari, yo creo que es un cúmulo de diferentes acciones que hemos ido recabando en los últimos años. Este torneo en particular, de pronto la gente se alarma de que quedamos en último lugar, de que la participación no fue la deseada. Y yo creo, sin temor a equivocarme, que es un parteaguas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como vos decías, tenemos la idea de que éramos la potencia, de que ganábamos todo, pero los equipos centroamericanos han invertido mucho dinero, no solamente en infraestructura, en desarrollo, sino que también incluso han traído jugadoras de otros países que han nacionalizado y todo ese tipo de cosas que indudablemente han ayudado. Pero viendo la parte nuestra, indudablemente tenemos que ver todos los puntos de mejora. Pero yo creo que sí, yo personalmente y desde la parte de federación, sin temor a equivocarme, me quedo con el cambio generacional que se hizo en esta selección. A eso me refiero con es un parteaguas. Tenemos muchachas muy, muy jóvenes, el caso de Mari, 20, 21 años, Alexa, por ahí Lucía, Rebeca, que tiene 18, 19 años y fue una de las jugadoras más destacadas. Yo creo que sin duda alguna va a ser una
una base para futuro. Eh, Escuchaba un día estos un montón incluso ayer escuchaba a Ginóbili y decía que eh, perdió muchas veces, mucha cantidad más de las que ganó. Sí. Y, y así son los procesos. Desde la parte de organizacional en Costa Rica tenemos que mejorar indudablemente el tema del torneo femenino y también el masculino, sin dudar alguna. El tema de ligas menores todavía, o sea, es un tema de mejora continua, pero yo creo que yo me quedo con la parte de que pudimos tener la oportunidad de darle un torneo de mucha relevancia a jugadoras jóvenes, jugadoras que también tienen su rol ya a nivel internacional. En el caso de Mari, Lucía, Rebeca, que juegan Alexa, que juegan fuera. Y que yo sé que esto, incluso para ellas, es mejor, ¿verdad? Yo creo que es mejor que nos haya ido de esta manera a que hubiésemos ganado. Entonces yo creo que eh, resaltando lo positivo, creo que eso es lo que podemos resaltar lo positivo desde mi parte de un torneo como este que indudablemente nos duele muchísimo, ¿verdad? Porque siempre la expectativa era ganar, ¿no? O sea, siempre era ganar y que eh, siempre éramos los mejores y íbamos a jugar contra X equipo y siempre teníamos que ganarle porque éramos Costa Rica, ¿verdad? O sea, Pero vamos a ver, Eric, en esa línea yo difiero un poco, ajá, porque los cambios generacionales siempre se han hecho, sí, no son nuevos. Me parece que hemos tomado eso como una excusa para no mantener ciertos estándares que deberíamos mantener. no, eso sí. Lo pongo como ejemplo la selección de Puerto Rico. Ujú, La selección de Puerto Rico ha venido cambiando generacionalmente desde el 98, ¿verdad? Y sigue siendo potencia, ¿verdad? En la parte femenina y la parte masculina. Entonces, para mí, el cambio generacional, en mi opinión, no es un factor eh, para decir, ah, nos tiene que ir mal o es ujú, aceptable que nos vaya mal. claro, claro. Creo sin querer equivocarme, que hay otros factores más allá que solamente el cambio generacional. Por Porque supuesto. sin duda alguna, Costa Rica tiene talento. Sí, sí. Tiene talento. El problema o la situación yo creo que nos está afectando es la parte mentalidad. ¿Cómo estamos nosotros haciendo el approach a esos torneos? Porque vamos con la misma mentalidad de que somos los mejores, Ujú, somos la potencia, tenemos talento, pero no nos preparamos de la mejor manera. Dando ese seguimiento, prefiero que Mariana ahora me diga de la parte de ella, sí, ¿verdad? claro. Cómo ella se sintió y cuál es la perspectiva de ella. Evidentemente ella está iniciando en esta transición y es parte de ese cambio generacional, pero que sea ella que nos diga qué se sintió, cómo lo sintió y qué está pasando, ¿verdad, Mari? Bueno, yo creo que de la mano de lo que dijo Eric, sí, las demás federaciones se notó en la cancha el esfuerzo, el dinero, las jugadoras de nivel que trajeron, que es mejor para nosotros que todas seamos costarricenses, como un equipo de Nicaragua que trae a Mac Miller y otras jugadoras que juegan División 1 que no se sabe qué tanto sean de Nicaragua, pero se nota como el trabajo que ellos traen. O sea, por ejemplo, un Guatemala, como la liga de ellos no era buena, se fueron a jugar a El Salvador y después se fueron a concentrar a República Dominicana, creo que fue el Comité Olímpico. Entonces, por ejemplo, nosotras tenían la mayoría de jugadoras, bueno, las internacionales no, las internacionales tal vez que puedan tener 1 o 2 meses de no jugar, pero las que estaban acá tenían 8, 11 meses las lesionadas de no jugar. O sea, eso es un tiempo muy largo para un jugador de no tener horas cancha. Y nosotros regresamos a la selección hasta mayo, creo, o a finales de mayo, a tener fogueos. Luego tenemos un cambio de entrenador, tenemos un mes para preparar y es solo los fines de semana. No nos dan muchas condiciones, entonces hay mucha gente que dice, no, hoy no puedo ir, mañana sí. Entonces cada día era un grupo diferente de personas en el equipo. Entonces la química claramente cuesta hacerla. Si un día estoy yo, el otro día está la otra, el otro día no vino esta. Y cuesta armar un equipo en un mes para ir a competir así, y aún así creo que nosotros dimos como el mejor esfuerzo de ir,
de poner nuestra atención, de tener que jugar, pero es un poco complicado cuando sí, por ejemplo, la federación nos da un torneo y hablo por mis compañeras de 1, 2, 3 meses, 3 meses así, lo más, de 5 equipos, que entonces descansa uno una semana, no juegan tantos partidos, entonces no hay competencia. La mayoría de jugadoras se concentran en San José, por ejemplo, o sea, un San Ramón no tiene jugadoras de selección nacional, entonces ellas juegan contra ellas mismas o con ellas mismas, entonces hay varias jugadoras de la misma selección que ni reciben tantos minutos. Pero vamos a ver, vamos por partes. Número uno, mencionaste que hay jugadoras que ni siquiera son de esos países, pero vamos a lo mismo, eso no es nuevo. Sí. O sea, eso no es nuevo. México lo ha hecho por mucho tiempo. Puerto Rico, eso es su base. De hecho, Puerto Rico ya casi no forma jugadores. Para muestra un botón, ¿cuál es el último jugador que usted dice? Es de Puerto Rico y fue hecho en Puerto Rico. En mi generación, en mi tiempo, yo le podía dar 10, 15 nombres. En que actual, había, yo creo que solo Pamela Rosado. Tal vez, que ¿verdad? tiene como 40 años y es de la generación de Nati. ¿Verdad? Pero eso siempre ha pasado. Ahora se hace mucho más escala porque todos los países entienden que tenemos que mandar a los jugadores afuera para una mejor preparación. Pero no significa que no debemos seguir nosotros mejorando el talento nacional. Creo que por ahí va. Ahora, toda esta parte, Mari, que no hay química, que no hay consistencia, que no hay un seguimiento, ya es un tema, creo que es un tema administrativo, ¿verdad? Es un tema de organización, es un tema de, bueno, si las jugadoras tienen 8 meses de no jugar, yo debo entender que ese es mi escenario, ¿cómo me mantengo yo en forma? ¿Verdad? Porque ahora, porque es mi realidad, y dentro de mi realidad yo tengo que ver cómo, si yo quiero mantenerme jugando, cómo yo me mantengo activo para no llegar a la parte física y tener un retroceso, que creo que es lo que le estaba pasando con esta selección, o al menos lo que pudimos ver, ¿verdad? A la parte equipo, la parte química ya son otros, ya es otro elemento, ¿verdad? Pero yo creo que si la parte física no está es muy difícil, ¿verdad? Por el momento vamos a ir a una pausa y vamos a regresar siguiendo un poquito más de los comentarios de ustedes, pero vamos con nuestros patrocinadores. Bienvenidos nuevamente a SSD TV, porque ya me hicieron caras. El tema es, sabemos que las cosas no están bien, sabemos que las cosas no están caminando de la mejor forma. Y aún así, dentro de todas estas circunstancias, seguimos echándole la culpa o queriendo señalar, Eric, a los jugadores, a los entrenadores. Para mí hay algo más profundo que eso, en mi opinión. Y invitamos a las personas que vean, sean pocas o muchas, que digan su opinión con respecto a esto. ¿Por qué, Eric? Porque en el cambio generacional hay varias cosas. Como entrenador, todavía activo, ya no jugador, porque ya no juego ni Jaxes, ¿verdad? Pero como entrenador activo me parece que hay muchas falencias. Una de las falencias es que improvisamos mucho a la hora de ir a torneos internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que dependemos mucho del talento y no preparamos un equipo. Dicho esto, me refiero a que, por ejemplo, hay una jugadora que pueda hacer un stretch 4, un 4 abierto, porque aunque tenga la altura, su característica no es jugar al contacto, es jugar de afuera. Sin embargo, como no tengo ese tiempo para planificar, voy a improvisar y lo voy a poner en la posición 3 o en la posición 2. En esta selección me parece que distribuidora Nata solo llevaban una distribuidora, que era Alexa Alfaro. Y Alexa Alfaro está todavía en el desarrollo de aprender a jugar a ese nivel, ¿verdad? Tiene todas las ganas, tiene una condición física, me parece que es una de las que estaba en su prime o está en su prime en su condición física,
pero en la parte IQ todavía le falta desarrollar. Necesita desarrollar algunas habilidades. Aparte de Alex Alfaro, ¿cuál otro point guard llevamos? Llevamos combo guards, como Alvarado, como Daniela Quesada, que inclusive Daniela, si yo le pongo la bola en las manos a Daniela, lo voy a matar, porque Daniela es una anotadora y tiene que jugar el pick and roll cerca del eje, en los codos. Entonces, son posiciones que no estamos sacando provecho. Sí. Tanto así que lo vimos en el marcador. Una selección mayor metiendo 55 y 40 puntos. No tengo nada en contra de las muchachas. Es una estadística, es un hecho que se puede probar, que si usted internacionalmente no mete más de 70 puntos, no puede competir. Entonces, Claro. ¿por qué seguimos en eso, Eric? Sí, bueno, en el caso específico de esta selección, ¿verdad? Bueno, hay muchos puntos y Mari lo dijo. Ya había un proceso largo de la selección con un cuerpo técnico, ya escaso un mes y medio, previo a la competencia internacional. El cuerpo técnico renunció. Entonces, prácticamente hay que empezar de armar el ajedrez, ¿verdad? De Sí, pero cero. ¿por qué Ahora, renuncia? ¿ah? La pregunta es, Sí, renuncia, pero ¿por qué? sí, ya eso ya es. Bueno, te voy a tener que traer a No, Chava y que me diga sí, por qué exacto. O sea, sí. renunció. Bueno, Pero lo que sé es que por asuntos personales, por temas meramente personales, eso fue lo que supe. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que a falta de mes y medio o menos para una competencia internacional, tienes que empezar de cero. Chava, necesito que me venga a decir por qué renunció. Sería bueno. Sí, también. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque vamos ahora a la parte, digamos, a la parte mía, a la parte de comunicación, y que soy el que me tengo que comer todos esos comentarios que pone la gente luego de un partido. eh, y gente que en la vida ha puesto un mensaje a la federación para decir a qué hora van a entrenar muchachos, ocupan que les lleve agua. No, ¿verdad? Entonces, también... Eric, pero es sí, que no, o sea, si yo somos lo entiendo. racionales, ninguna federación, No, ningún no, no. país va a hacer eso. No, yo lo entiendo, pero desde el punto de vista de que queremos exigir y hacemos un montón de cosas, por ejemplo, y no somos muchas veces conscientes o conocemos realmente de la situación como tal. A eso es lo que yo me refiero. Digamos, que eh, a mí algunos me hacen mucha gracia, otros realmente no me gustan y lógicamente que uno a nivel de comunicación los mensajes o los comentarios no se eliminan, no se borran, digamos. Esa es como la premisa, si no se gestionan. Pero hay algunos que no se pueden gestionar de ninguna manera, ¿verdad? Cuando ya van... Elaborarme en eso porque creo sí, que es importante que todos tengamos en contexto a qué ok. te referís. Cuando me refiero, digamos, a nivel de social media, a nivel de medios digitales, Facebook, Instagram y todo, cuando usted hace un comentario y el comentario sea negativo, sea positivo, ¿verdad? Se gestiona, no se elimina. Esa es la premisa. Se gestiona? Bueno, se analiza, se ve el trasfondo del comentario, el tipo Para ver si se responde o no se responde. exactamente, para ver si se responde. Lógicamente, cuando digo se gestiona, tiene que haber una reacción, ¿verdad? Ok. Se responde o se le escribe, ok. Pero hay algunos que indudablemente que no, ¿verdad? Cuando no, cuando, cuando como se tira al cuerpo, cuando usted dice, bueno, me está tirando al cuerpo. Cuando está tirando al cuerpo es que es un mensaje Deme directo un ejemplo, Eric, que porque se mete, yo... por ejemplo, digamos, con temas raciales, con temas Está fuera, físicos, y está... está completamente Ok, fuera del contexto deportivo. ok. ¿Ok? Deportivo, rendimiento, de lo que sea. Cuando ya me empieza a decir, mira, ¿por qué está esa, no sé, cuando ya se mete que, o que por qué está ese gordo ahí, o por qué No, está, o sea, entiendo. cuando Ok. ya, ok, cuando el comentario trasciende a ofensa, ahí sí, ok, entonces ese tipo de cosas, cuando yo me refiero a eso, yo digo, es que la gente no entiende muchas veces el contexto de lo que está pasando y no entiende el contexto ni incluso del deporte como tal, ¿verdad? Porque eh, si nos vamos a nivel internacional, podemos ver muchachas de físico bastante fuerte,
jugando baloncesto y a un nivel altísimo. Y no hay no hay ningún problema de que Sí, jueguen, lo que pasa es que la gente tiene una confusión ¿sí? o un concepto erróneo. Estar en forma y Ajá. ritmo de juego versus estar delgado. Esos son dos No, eso cosas es completamente totalmente diferente. diferentes en el deporte. Exactamente, en el deporte. Las estructuras óseas, yo no soy médico ni mucho menos, pero todos sabemos que las estructuras óseas todas son diferentes. Completamente. Entonces, yo lo que estoy diciendo es estar en forma deportiva para poder competir a alto nivel. Nada más. Sí, sí. Ahora, ya la gente que hace ese tipo de comentarios es gente ignorante, evidentemente, y gente que no sabe absolutamente nada del deporte. Yo creo que muchos inclusive ni siquiera tocaron una bola en su vida. Por eso no hay que hacerle caso a eso. Por eso. Seguí. Entonces, a nivel de comunicación, en un torneo como este, y que resultados no nos acompañen, es todavía más el trabajo que hay que hacer. Entonces, a ver, desde el tema de comunicación, la gente piensa que es solamente, subió el resultado y ya, se echó a dormir. No, hay que empezar a ver todo ese tipo de cosas, a ver qué se puede gestionar, a ver qué se puede hacer, y indudablemente hay cosas pero entonces eso es en el tema de comentarios. Okay, en la pregunta puntual, ¿qué está pasando y por qué es que señalamos solamente a los entrenadores y jugadores? Sería bueno señalamos, Dani, perdón, señalamos o se señala a los entrenadores y a los jugadores porque son los que ejecutan. Ellos son los que van allá. Entonces el resultado directo es de lo que ellos hacen, de lo que están haciendo allá. Lo que pasa es que, digamos, a nivel de comunicación, digamos, todo les va a caer a ellos como tal. Sí, claro, más al entrenador. Sí, exactamente, porque ellos ejecutan y el responsable es el entrenador. Usted pierde y dicen que qué mala estrategia la de Daniel. Perdió ese partido, aparece un montón de técnicos porque tenía que hacer esto, esto y esto y esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente no ve lo que hay de ahí para atrás. Y indudablemente, como les decía al inicio, o sea, yo creo que el resultado de este COCABA es el cúmulo de un montón de acciones que pasaron el último año para que esto llegara. Entonces, no es el rendimiento de las muchachas allá, no es incluso el rendimiento del cuerpo técnico allá, es un cúmulo de acciones del último año para acá. O sea, indudablemente Mari lo decía, el torneo femenino terminó en octubre, noviembre del 2024, y ellas van en julio a competir en julio de 2025. Entonces, sí, el torneo de hecho va a empezar ahora en agosto. Y el torneo empieza ahora el 22 de agosto. O sea, entonces, a eso es lo que me refiero. Entonces, yo creo que indudablemente, o sea, sí debe existir una planificación, digamos, de acuerdo a este tipo de cosas. Entonces, si el torneo, si la selección tiene un torneo internacional, bueno, tenemos que planear para que el torneo nacional sea de X fecha a X fecha para que las muchachas lleguen con ritmo. Porque indudablemente, yo creo que solo las que jugaban afuera tenían ritmo. No, y algunas, exactamente, y algunas tenían su tiempo también de no jugar. Entonces yo creo que por ahí va también el asunto. Y no es, o sea, lógicamente que a uno le duele porque uno jugó, o sea, y uno sabe lo que se sufre y el trabajo, o sea, el hecho de que hayan perdido no quiere decir que no hayan entrenado. No, eso no se cuestiona, vamos a ver, sí, por eso, porque obviamente ellos se preparan y tratan de dar el mayor esfuerzo, pero evidentemente lo que se está haciendo no está alcanzando. No está alcanzando porque se vio desde mi punto de vista de ex basquetbolista, yo los vi sin ritmo. Y lo que dijo Mario, o sea, se veía que no había no había química, no había química. Tal vez no es química, es que es conjunto, ¿entiendes? Porque cuando usted juega regularmente con una persona, usted sabe los movimientos que tiene Daniel, usted sabe en qué momento, digamos, por ejemplo, si vos jugabas ahí, si yo estaba de 5, usted estaba jugando de 4, yo sé en qué momento usted está en la mejor posición para ayudarle. Sí, pero vamos a ver, pongámoslo en contexto, porque eso también es un poco debatible, porque al final del día no todos son compañeros de equipo. No todo el mundo está jugando siempre con el otro. Al final del día, lo que digo de química es de tener la misma idea, ¿verdad? El mismo concepto para poder
ejecutar algún tipo de jugada. Pero Porque eso si también yo, se da con el ritmo de juego. sí, no, porque vamos a ver, la Si yo estoy estadística del fuera, error, si yo estoy fuera del ritmo, o sea, por más vamos concepto a y ver, todo, no en lo puedo en mi lograr opinión realmente. o en mi experiencia, la falta de ritmo lo que me hace es entonar, porque no puedo Sí, mantener completamente. el ritmo de correr al mismo nivel que tal vez Mariana que tenga 3 meses de estar continuamente, ¿verdad? Entonces, puedo pensar la jugada, Ajá. pero el cuerpo dice, no, señor, quédese aquí, Exactamente, ¿verdad? exactamente. Eso es Y otra eso cosa. pasó. No, y eso pasó, Sí, pero lo que claro. te digo es que eso es otra cosa, el ritmo de Sí. juego versus tener la química de que todo el mundo entienda lo que tienen que hacer es totalmente diferente. Y yo creo que nos hace falta eso también. Mari, ¿usted qué piensa de eso? Yo creo que como jugadora, por lo que he vivido de que tengo 21, 4 años en selección mayor, yo creo que ese es el resultado de muchos años de promesas no cumplidas y frustraciones de jugadoras. O sea, hasta este año las jugadoras tomaron la iniciativa de hablar con el presidente, decirle, esto es lo que está fallando, esto es lo que ocupamos, esto igual no se dio. O sea, hubieron muchas cosas que no nos dieron. ¿Cómo qué, Mari? Como que seamos Di una específicos. cosa tan tonta como, por ejemplo, que no nos dieron uniforme. O sea, todo lo que llevamos no se nos devolvió. O sea, hubo que devolverse, excepto el uniforme de juego. Todo hubo que devolverlo. Hubieron federaciones que se les contó y más bien se rieron de nosotros y cómo era posible que una selección mayor, o sea, los uniformes ni nuevos venían usados de otras selecciones juveniles para una selección mayor. Eh, el simple hecho de darnos un gimnasio, o sea, siempre hay que pelear por un gimnasio para ir a entrenar con un mes y medio de preparación para un torneo internacional. O sea, con una selección mayor usted no puede estar peleando por un gimnasio. O sea, la federación tiene que ser por lo menos de darnos un gimnasio. Si no es el nacional, por X razón, que sea el Palacio de los Deportes, San Ramón, lo que sea. O sea, que busquen un gimnasio. O sea, siempre era una peleadera. Entonces, una semana se entrenaba el lunes y la otra semana se entrenaba domingo, porque no había gimnasio. Los entrenadores tienen que buscar ese gimnasio. Eh, el torneo no es la primera vez que nos pasa que el torneo ocurre después del campeonato. Por ejemplo, mi segunda selección mayor había o el Comité Olímpico, digamos, el ciclo olímpico, y después estaba el COCABA. Entonces, eso fue lo que a nosotros nos salvó para ir al COCABA. Yo fui parte del ciclo olímpico, no fui parte del COCABA, pero la mayoría de la selección que fue al ciclo olímpico fue al COCABA. Entonces, por lo menos hubo ese roce de ir a jugar contra Guate, ir a jugar contra quién vamos, Estuvieron contra más Dominicana, activas. ajá, Puerto Rico, El Salvador. Entonces, aunque no hubo torneo, nos fue bien el COCABA porque hubo fogueo internacional. Pero si no hubiéramos ido a ese ciclo olímpico por ranking, otra vez nos pasa lo mismo de que no hay torneos, Pero no vamos hay. a ver, igual fueron al torneo y tuvieron ese ciclo. Ujú. Al final del día no tuvimos éxito, por así decirlo, en ninguno de los dos torneos. Entonces, vamos a ver, esta es la parte donde yo digo, bueno, en esta no tuvimos ese proceso. Anteriormente sí lo tuvieron. Sí, digamos, en ese COCABA quedaron de terceras por ese fogueo internacional que tuvieron. Entonces clasificaron al Centro Básquet, que era en México. Ok. Creo que fue el año pasado, no me acuerdo, cuando fue en Esa fue cuando jugaron Irraputado. la final contra El Salvador, es así. No, Mm, jugaron por el tercer lugar y no sé si fue contra Nicaragua o no me acuerdo contra quién fue, porque yo no fui al COCABA en sí. Pero entonces, al final del día nos está faltando algo para poder hacer ese step al otro nivel, O sea, lo que yo ¿verdad? veo por otras elecciones es, si ellos no tienen esa liga profesional como nosotros no la tenemos, es que ellos sí buscan esos medios Complementos. para darles a las jugadoras. Entonces, por ejemplo, como lo dije antes, Guatemala, la liga de ellos probablemente es peor que la de nosotros. Y ellos buscaron, ok, no funciona, nos llevamos a la selección nacional, probablemente no a todas las jugadoras porque no puedan, pero un grupo de jugadoras a jugar a la Liga del Salvador, que la Liga del Salvador es mejor. Y después de esa Liga del Salvador, se la llevan a Dominicana, juegan contra todos los equipos de Dominicana, se concentran en el Olímpico y ahora sí vienen. Y aún así, Guatemala no tuvo un buen torneo comparado a lo que es Guatemala. No, pero vamos a ver, por eso decimos que tenemos las condiciones para dominar la zona, ¿verdad? Claro. Sí, o sea, Tenemos las Guatemala condiciones para ujú, dominar la zona. con todo lo que hizo, igual nosotros perdimos por 5 puntos. O sea, no es un Vamos buen a ver, torneo. no, estamos de acuerdo, pero al final nos ganan, Sí, al final nos ganan y no importa si, vamos a ver, yo le digo a los chiquillos también,
perder por 1 o por 10 o por 20, perder es perder. Sí, y ganar es ganar Y por ganar 1 es o ganar. por 0 puntos. No importa cómo se vea, ganar es ganar. Y al que le guste y al que no le guste, las cosas son como son. Pero bueno, me parece a mí que este torneo, ¿verdad? Es desencadenado por otras cosas que debemos empezar a trabajar. Creo yo que la federación, en conjunto con los equipos de primera, de alguna forma, no es profesionalizarlo, no por el tema monetario, pero sí tenemos que empezar a profesionalizarnos, porque necesitamos empezar que las chicas no pasen, y los jugadores en general, porque pasa lo mismo en masculino. La única diferencia es que ajustaron el calendario masculino a principio de año, porque se dieron cuenta que en julio, agosto, septiembre, generalmente es que se compite. Pero bueno, vamos a hacer la pausa con nuestros amigos patrocinadores y regresamos con el tercer segmento, que está bastante interesante. Gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en SSD TV. Creo que la estamos pasando bien, estamos hablando de temas importantes y no solamente para tirar a nadie, porque no nos interesa tirar a nadie, pero sí entender y profundizar qué es lo que pasa en una selección y en los procesos de selecciones a nivel país, y cómo reacciona la gente cuando nosotros salimos a representar a nuestro país. Decimos nosotros como si yo jugué, ¿verdad? Pero al final del día, ¿cuál es la recepción o cómo percibe la gente el esfuerzo de las muchachas en este caso? Pero también próximamente en el mes de agosto van a ir los varones, van a ir el masculino, que yo esperaría que hagan un buen papel. Sin embargo, no la tienen nada fácil, ¿verdad? Son selecciones muy establecidas, selecciones que han invertido mucho en sus selecciones, en infraestructura y otra serie de cosas, pero esperaría y confío que los muchachos tienen el talento suficiente para enfrentar esas elecciones. Hablamos anteriormente, Eric y Mariana, sobre los cambios generacionales. La pregunta para mí es, ¿los cambios generacionales son importantes? Y todos sabemos que es necesarios cambios generacionales, porque no podemos depender de viejitos como mi persona, ¿verdad? Para un tema de selección y seguir montando a esas selecciones gente que, por ejemplo, ya tenga 40 años, 38 años. Ya eso no es proyectar el futuro. Pero esos cambios generacionales deben ser dirigidos por alguien. Alguien tiene que asumir esa batuta y empezar a preparar a esos muchachos. Dentro de nuestro espectro de entrenadores que tenemos, ¿creen ustedes que todos están calificados para hacer ese cambio generacional? ¿Tienen las cualidades y las aptitudes necesarias para hacer ese cambio generacional? Y de ser así, ¿cuál sería el mejor candidato? Yo fuera de conversación, ¿verdad? Porque no es algo que vamos a hablar en este momento. Sí me parece que hay mucha gente muy capacitada para hacerlo. Eso yo quiero ser enfático en eso, ¿verdad? Un candidato para mí, Henry Martínez, ¿verdad? Henry Martínez me parece, el mismo Chava, ¿verdad? Debería estar en esa lista, ¿verdad? Pero ¿qué otros entrenadores tenemos? Porque mucha gente aquí dice que tenemos 500 y eso no es así, ¿verdad? No, a menos en mi opinión. Mari, ¿qué te parece a vos? ¿Quién sería el ideal? O por lo menos a quién te gustaría ver en ese escenario, dirigiendo y liderando ese cambio generacional para las futuras proyecciones de la selección. Bueno, yo creo que es un poco difícil con lo que es un cambio generacional, porque, bueno, por ejemplo, esta selección había mucha inexperiencia, había muchos jugadores de selección mayor que era primer año, segundo año, tercer año, como yo, digamos. Y esos primero, segundo, tercer año no significa que usted tuviera minutos en cancha internacionalmente. Entonces, usted está agarrando jugadoras que vienen, por ejemplo, yo en 2 años de selección mayor, le puedo decir que jugué menos de 40 minutos en un partido. O sea, 40 minutos total en 2 años. O sea, en 2 años de torneo. Okay. O sea, de 10 partidos pude haber jugado unos 30 minutos. Ahora, ¿y eso por qué pasa? Por
porque había gente, digamos, antes que yo, digamos, gente de más experiencia, gente que tal vez yo entraba contra Puerto Rico, que era un partido que sabíamos que tal vez había que perder por 30, entonces vamos a darle minutos a Mariana, pero tal vez contra El Salvador es un partido que se puede ganar, entonces ya no entra tan fácil, digamos. Lo que pasa, yo te voy a dar mi percepción de eso. Lo que pasa, como hay una escasez de roce internacional, ustedes las jóvenes no tienen dónde exponerse. Entonces no cuentan con la confianza del entrenador para que en momentos y en partidos claves yo ya la había escauteado y decir, sí, está lista para. Entonces yo me reservo eso. Y en selecciones eso es inadmisible. Eso no puede pasar en una selección. Porque cuando usted va a una selección, nosotros que tenemos talento, hay selecciones mucho más talentosas que nosotros. Y hay selecciones que rotan hasta 10, 11 personas. Porque en torneos cortos, sus minutos no pueden elevarse a cierta cantidad porque empiezan las lesiones. Torneos cortos, impactos mayores. Entonces, ¿qué pasa? Como no tenemos ese roce, Eric, Mariana, entonces ya el coach no tiene ese escenario en caliente para decir, sí, ya yo la probé y sus minutos van a ser tantos y su puntuación es tanto. Entonces yo sé que Mariana me va a dar esto por juego. Y volvemos al mismo tema que estaba mencionando anteriormente, que empezamos a experimentar. Prueba y error. Vamos a ver si me salva la tanda esta vez. La X jugadora, ¿verdad? Sí. Y entonces, eso no es de los jugadores. Eso fue lo que pasó este torneo, por ejemplo. Digamos, yo tuve una cantidad de minutos X partido, el otro no juego, el otro voy de titular, el que sigue tengo más minutos. Entonces es como que estamos probando a ver qué jugadora es la que sirve, en qué posición, en qué es lo que hace, que siento que es un trabajo que se tiene que hacer antes. O sea, yo ya debería saber quién tira, quién puede tirar, quién tiene porcentaje de tiro de tal lado, quién puede ser un poste, quién puede ser esto. Yo creo que este torneo en particular es una situación, o sea, particular, valga la redundancia, porque es tan poco el tiempo, o sea, que tiene de preparación, que tiene que hacerse así. O sea, yo creo que cualquier entrenador lo hubiera hecho así. O sea, no estoy... Sí, no, o sea, por donde yo vengo, el scouting se hace personal y el scouting se puede hacer en 1 hora. Sí. O sea, y sí tuvimos fogueos, sí tuvimos muchas cosas, que tal vez ella tenga la confianza, sí, la confianza se crea en más tiempo, ya claramente va a tener confianza en los jugadores que conoce, pero por scouting... Vamos a ver, bueno, evidentemente eso es una excepción a la regla, porque Mariela asume esta responsabilidad en un corto plazo, un corto tiempo, y ella enfrenta esto con lo que ella puede, ¿verdad? Entonces, no vamos a tampoco, no vamos a victimizarla, ¿verdad? Pero tampoco la podemos atacar y decir, no, fue culpa de Mariela, pues no. La coach Iglesias me parece que hizo lo que pudo hacer en un corto plazo. Esto va un poquito más allá de entender qué debemos hacer nosotros y empezar a practicar o copiar las cosas buenas, que lo ha hecho Nicaragua, que lo está haciendo y lo está haciendo de buena manera El Salvador, porque en un periodo de 7 años nos está dando tanda, pero a todo mundo, y está peleando con México. Acaba de llegar del AmeriCup, digamos. Entonces, hay que copiar lo bueno. Tienen un grupo, ese grupo está establecido, hay 2, 3 cambios y esa generación, y es una generación joven, es una generación que está entre los 22 y 27 años. Ahora, nuestra selección, la única jugadora que está por arriba del promedio de los 28 años es Alvarado. Gaby, es la única. De ahí para allá todas... Dani es la mayor, la que tiene 28. 28 años, está en su prime. Está en su prime, le quedan por lo menos, Dios lo permita, unos 5, 7 años más. Son solo 2, o sea, es Dani y María Mora, porque los demás de nosotros somos del 2002 al 2004, es la mayoría. Entonces, estamos hablando de que si vemos esa selección hombre con hombre, en mi opinión particular, me parece que faltan ahí algunas fichas importantes. Pero eso también es gusto del entrenador. Hay otras por lesión también. Sí, hay otras que están lesionadas y entendemos que hay que ir trabajando. Pero vamos a ver, el grupo que fue, me parece que fue un grupo bueno, faltaron algunas figuras importantes, porque no todo mundo puede ser estrella.
hay gente que necesita ser jugador de rol, que me Ujú. parece a mí que faltaron jugadores de rol, ese jugador que va al rebote, que te marca cualquier posición, que no le interesa meter puntos, lo que le quiere es ir al cuerpo y chocar, ¿verdad? Me parece a mí que faltaron jugadores de esa característica, aguerridas, fuerte, cerca del tablero, que tira el perímetro. Me parece que nos hace falta eso. Sin embargo, eh, lo hicimos no de la mejor manera. Al final el resultado nos está lastimando, No, claro. ¿verdad? Por supuesto que el resultado lastima y lastima muchísimo. Pero lo que decía Mari también, el tema del roce, es el roce internacional, cuando roce internacional nos está, nos está pasando factura. O sea, vemos a todos estos equipos que van y hacen campamentos y que viajan de aquí, van allá y juegan y juegan. Pero entonces todo se Entonces, resume, Eric, no, 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 sin no, o sea, sin no, querer atravesarte el caballo, es un tema de económico, de inversión, por supuesto, ¿verdad? o Porque sea, también los eso entrenadores, es para nadie es un fundamental. secreto que los entrenadores no le pagan, ¿verdad? En la selección, ningún entrenador que va ahí, todos van a honoring, que no tiene nada de malo, pero al final del día hay ciertas cosas que lastiman, porque muchos entrenadores dicen, yo estoy poniendo de lo mío y estoy sacrificando a mi familia, mi parte económica, y aún así no me da, y uno se agüeva, Eric, uno Claro, se claro, agüeva, claro. uno se tira para atrás porque dice, estoy perdiendo el tiempo, a las chicas no se les remunera, ¿verdad? Y ellas tienen que ir a entrenar, pero no conocemos las condiciones económicas de cada uno. Sí, Entonces, son cosas que nos lastiman y tenemos que ir más allá. La sí, parte no, no, administrativa tiene que hacer un paso al frente. sí, claro. Y también no se conoce la parte, digamos, la parte económica de la organización, ¿verdad? Entonces, es, es, es complicado. Pero yo creo que el trabajo y ese cambio generacional eh, tiene que venir desde abajo, desde mini, o sea, desde lo más básico, desde lo más básico. Y yo creo, Dani, sin temor a equivocarme, que para poder llegar a nivel internacional y competir, digamos, a la edad de 20, 21, ya tiene que haber un bagaje de todas las divisiones a partir de mini y todo en torneos internacionales. ¿Cómo se puede hacer? Esa es la tarea por hacerlo. ¿Por qué? Porque pretendemos llegar a un CONCACAF, ¿verdad? De pronto, bueno, dije, en mi caso, cuando yo jugué hace muchos años, que uno, y lo llamaban a una selección para ir a jugar afuera y nunca había tenido roce internacional. Entonces, eso, por más buen jugador y por todo lo demás y todo lo que tiene su repercusión. Pero Vamos yo a ver. creo que si usted llega a una selección mayor, a la edad por ejemplo, como de Mari, 20, 21 años, pero ya tiene recorrido internacional, será va a ser Mm, más fácil, ¿no? ¿No cree? no, es que realmente al final, yo difiero de eso. Y te voy a explicar por qué. Yo a la selección me llamaron a los 19, Ujú. junto con Clifford y dos personas más. Y Chava, yo creo que estaba en esa serie en ese momento, de 19 años. Pero delante de nosotros iban señores ya de 30 años, 31, 32, 28, 29. Y Sí, la responsabilidad, pero había una base muy sólida, muy fuerte. sí, pero es que el tema no es eso. Para que te llamen a una selección, Sí. primero que nada, tenés que tener las cualidades, ¿verdad? Ujú. Y las condiciones para que te tomen en cuenta. No fue que nos lo regalaron. No, no, por No, supuesto. había que tener ciertas condiciones para poder ser tomado en consideración. Entonces, ya por usted estar en eso, el cambio generacional debe ser algo natural. Aquel tiempo, la liga de nosotros era muy fuerte y jugábamos la liga centroamericana. Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de nosotros jugar, la selección no era la vitrina para nosotros medirnos, era el torneo nacional Ujú. de primera división que se jugaban 7 meses al año. Sí, exactamente. 7, 8 meses al año. Estaba Ujú. el torneo de Copa y luego estaba el torneo nacional, ¿verdad? Sí, sí, Y sí. si vamos a eso, Eric, que necesitamos más bagaje internacional, ¿cómo hacía en sus tiempos antaños, que todo el mundo puede hablar de él, pero vale la pena mencionarlo, William Zúñiga, que él fue a 2 premundiales?
y no tenía esos roces internacionales, que la parte económica no era tan accesible como ahora. Pero él sí lo logró. Entonces, ¿por qué ahora que nosotros tenemos más amplitud, más acceso a muchas cosas, tenemos tecnología, ahora nos cuesta más? Nos cuesta mucho más y nos cuesta mucho más competir, porque esto, Costa Rica, desafortunadamente, en baloncesto, ya no es la competencia de antes. Ya ahora el que paga juega, ya ahora el que tiene su academia, y como me pagan, si yo quito a alguien, entonces, me voy a llevar a mi chiquito, entonces yo tengo que ponerlo. Entonces ya la competencia no es lo mismo, la preparación no es lo mismo. Ya ahora se juega más de lo que se entrena. No es lo mismo. Entonces tenemos que volver a eso. No hay nada nuevo bajo este cielo. Pero ¿qué pasa? Precisamente eso. Queremos jugar más de lo que entrenamos. Queremos ir a torneos más de lo que queremos prepararnos. Porque ya no preparamos, chicos. Ahora usted llega a una selección, póngale la que usted quiera, 15, 14, 16, 17, y la mitad sabe hacer caballito con la izquierda. La mitad sabe sobre conceptos. Si le ponemos mucho, si usted le dice a un chico, vaya a esquina corta, vaya al codo, vaya al tiro libre extendido, no saben. Lo único que saben es el eje y mándela de 3. Es todo lo que saben. Entonces es muy difícil, claro, volver a eso. Pero por eso es que te digo que eso tiene que venir desde abajo, entonces. Pero ¿qué estructura tenemos, Eric? ¿Qué estructura tenemos? Había antes una estructura definida que los torneos iban a ser tal y tal fecha, y la selección iba a tener este espacio. Ahora simplemente no, yo no voy a ir a entrenar con la selección porque tengo un partido el domingo. Ya ni la selección es prioridad. Tengo partido el domingo, no, profe, yo no puedo ir si quiere. Y hay una rivalidad tan ilógica, tan contra todo, que si usted va a jugar a este torneo y si va a este torneo, entonces no lo toma en consideración. Hay cosas que no tienen pies y cabeza y nos estamos disparando en el pie porque estamos peleando contra nosotros mismos. Sí. Entonces, al final del día, y ya para cerrar el segmento, me parece a mí, Eric, que necesitamos hacer un reboot de la computadora, ¿verdad? Un reset y empezar todo de nuevo y empezar a tener una estructura, y esto viene de parte de la federación, cuál es su proyección, que en el próximo segmento vamos a hablar más del tema. Pero vamos a un corte y ya regresamos. Bueno, estamos de regreso. Gracias por mantenerse con nosotros. Una conversación muy amena, muy diferente, creo yo. Lo cual me insta a la siguiente pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es la proyección, Eric, que podríamos tener como federación o a nivel país, para no decir federación, a nivel país en baloncesto, para los próximos 4 o 5 años? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la proyección? ¿Qué se está trabajando? Mariana, ¿cómo te ves vos en los próximos 4 o 5 años? Porque ya no vas a ser una rookie, ¿verdad? Como decimos aquí, o en general, ya vas a tener el peso más grande, o ya estar laborando, porque ha pasado mucho que los chicos después de cierta edad simplemente dicen, ya terminé y la verdad esto ya no me da nada, entonces mejor me dedico yo a laborar y no lo veo como una carrera. Y empiezan a desertar a los 23, 24 años, que por eso la Liga de Desarrollo 24 se había creado con ese fin. Y con el fin también de desarrollar y encadenar a las selecciones, como estas femeninas, para que no pasaran tanto tiempo. Bueno, eso se creó en el 2018 por su servidor, pero evidentemente ni una temporada se ha hecho de femenino. Pero bueno, ¿qué hay en sitio para desarrollar para los próximos 4 o 5 años? Bueno, Dani, yo creo que, como le decía al inicio, esta selección que acaba de ir al COCABA es un parteaguas. Me parece que se debe seguir desarrollando ese grupo o seguir fortaleciendo ese grupo. Vos lo decías ahora, cuando vos llegaste y que eras novato en esa selección, habían 8, 9 personas o jugadores de peso. Y yo creo que se tiene que ir desarrollando el trabajo que se está haciendo en las divisiones menores, que en los últimos 6 meses
se ha venido desarrollando y que han tenido constantes fogueos, que han tenido constante entrenamiento, yo creo que va a servir de cara a lo que viene. Y creo que debemos seguir trabajando, que se tiene que cambiar muchísimas cosas, tomar, hacer un benchmarking, ¿verdad? Todos los que trabajamos en tema de comunicación sabemos que un benchmarking es ver qué está haciendo El Salvador, ver qué está haciendo Guatemala, qué está haciendo bien y ajustarlo o adaptarlo a lo que nosotros estamos haciendo. Entonces yo creo que tenemos que hacerlo porque indudablemente este golpe que nos acabamos de llevar es un trago difícil de digerir, pero que también nos tiene que dar ese impulso para poder hacer y empezar a tomar acciones concretas. Sí, o volver a lo que hacíamos antes, un paréntesis. No sé si te acuerdas, estábamos muy jóvenes en ese tiempo, pero antes Depende. la selección, Depende de lo que sea. la selección mayor, antes se hacían centroamericanos. Sí. Y los centroamericanos, la preparación de la selección masculina, solo por hablar por el masculino, porque no estaba no tenía mucho conocimiento del femenino, tenían un torneo en Taiwán, que se iba un mes para allá, la selección mayor, y jugaban en un torneo de altísimo nivel, ¿verdad? Y ese era el sparring para ir a los centroamericanos. Y así se preparaban todos los años las selecciones mayores. En su tiempo el doctor Orlando Daly, Jimmy García, Eso te iba a decir, Ricardo Sánchez. si querés una explicación más amplia de ese torneo. Ellos en algún momento nos van a acompañar para que nos expliquen cuál era la base. Aparte y la dinámica también del torneo. Y aparte de eso, que veníamos de muchos invitados. Aquí la gente no sabe, pero llegó la selección de Puerto Rico acá. Sí, claro. La selección de Dominicana venía y el gimnasio estaba a llenar y las rodillas me pegaban de lado a lado, pero eso es otro tema. Pero ese tipo de cosas, no solo es copiar lo que está haciendo la serie al frente, pero ¿qué hacíamos nosotros que dejamos de hacer? ¿Verdad? Que es importante. Mari, vos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te ves en los próximos años? Usted como jugadora, evidentemente ya para cuando eso vas a terminar tu carrera, esperemos que sí. Pero, ¿cómo te ves en unos 2, 3 años, verdad? Para que esto de selecciones, ¿cómo te ves? Como jugadora de selección mayor, yo creo que yo confío en Mariela. Tiene un plan, ella nos contó un poco. Por ejemplo, ya vamos a tener fogueos en agosto. O sea, acabamos de llegar. El tener ya fogueos y mantener el grupo junto, aunque digamos, una persona como yo, Alexa, Rebeca, tal vez ya están saliendo del país, que parte del grupo se mantenga junto, nos va a ayudar a que nosotras lleguemos y sea más fácil incorporarse al grupo, que ya estén en ritmo, ya uno viene de ritmo, entonces ya es un poco más fácil de hacer química y empezar simplemente a jugar y ya tener el ritmo. Y como jugadora, por ahora me quedan 2 años en Estados de fijo, en temporada, un año que por el momento estoy decidiendo tomar en División 1, tendría que ser, para empezar mi maestría y me dejan jugar ese quinto año, digamos. Y mi proyecto personal es intentar jugar por lo menos un año profesional. Pero no aquí, quisiera irme a un Puerto Rico, a Europa. Tengo mis entrenadores que me están ayudando, tienen sus contactos. Entonces mi idea es ir a jugar y traer la experiencia para acá y ojalá seguir ayudando a la selección. Y mantenerse activa aquí en la selección. Bueno, esperemos que, primero que nada, muchos éxitos, que todos sus sueños se lleguen a cumplir. Te deseamos lo mejor de parte mía, individual, y también nuestra organización, SSD. A partir de este momento es tu casa cuando quieras llegar a entrenar, ¿verdad? Puedes llegar a competir, no porque ya está muy mayor para competir con los chiquillos, pero a entrenar. La gente que viene de afuera generalmente seguimos en contacto y entrenamos, nos mantenemos activos y no hay nada como el networking. Me parece a mí que tenemos mucho que mejorar, Eric. Me parece que tenemos muchas condiciones. Me parece que el material humano está. Sí tenemos que volver otra vez a lo de antes un poquito. No todo, no a los gritos y a los coscos y a esas cosas no es necesario. Pero sí la parte de formar
y crear y preparar a los chicos no para los torneos locales, sino para los torneos internacionales. Sí, no, indudablemente. Indudablemente que eso se tiene que hacer. Como le decía, el tema del roce, ¿verdad? Jugar. Yo hablaba ahora en mi última etapa que estuve en Grecia jugando, no jugando, sino No en la jugando. parte de comunicación y que estuve muchos años metido en tema de fútbol. Lo que se ocupa también es jugar, ¿verdad? Se ocupa jugar, pero importantísimo para que usted llegue a una selección y sepa caballito con derecha, caballito con izquierda, el entrenamiento, las bases. Entonces yo creo que también, Dani, sin temor a equivocarme, mucho está en el deseo de cada jugador. Estamos con un hueco que llaman el hueco de la pandemia, ¿verdad? Estamos también con resultados de temas de pandemia. Entonces hay que hacer un trabajo fuerte y un trabajo extra para mejorar, aunado a todo lo que están haciendo los diferentes países, las diferentes selecciones a nivel internacional. Yo creo que tenemos un panorama alentador por la cantidad de talento que tenemos, pero indudablemente que tenemos que hacer un trabajo extra muy fuerte para poder llegar nuevamente a hacer lo que fuimos en algún momento y que la gente tiene en la retina y está acostumbrada y es lo que nos va a exigir también. Sí, yo creo que ahí estamos porque seguimos compitiendo. Hay momentos de explosión de que, podemos jugar a este nivel, pero lo que buscamos es constancia. Sí. En este momento estamos como un roller coaster, ¿verdad? Dentro de la cancha y evidentemente fuera, en la parte de organización. Pero bueno, yo creo que todo tiene que ir de la mano para que esto sea exitoso. No tengo la mínima duda de que hay gente capaz en la federación. Solo hay que alinearse y buscar otras cosas. Pero yo creo que estamos muy cerca. Es simplemente retomar y me parecería que la federación buscar ese norte de cuál es el llamado, ¿verdad? Si es a hacer torneos, formar, que enfocarse solamente en el tema selecciones. Evidentemente hay torneos que sí tienen que hacer, pero bueno, hay que buscar cómo solventar esto y creo que nunca es tarde, ¿verdad? Claro, Más claro. bien es importante retomarlo porque hay mucho material humano que se está perdiendo. Muchas gracias de verdad por la invitación. No, ahí lo esperamos. Venimos otra vez con el cierre y regresamos en unos minutos. Estamos de regreso una vez más para agradecerles que hayan pasado todo este tiempo con nosotros. Gracias a Eric Arce por participar y un gran amigo y tenerlo aquí. Esta es su casa, es un gustazo, al igual que Mariana Cubero, seleccionada nacional, jugadora de División 1, Mari, ¿verdad que sí? Es casi lo mismo, no pasa nada. Está muy cerca, no pasa absolutamente nada. Lo bueno es que está internacionalmente jugando en Estados Unidos con una beca de gran talento. Hay mucho que mejorar, ¿verdad, Mari? Hay mucho que mejorar, pero aquí estamos y en lo que pueda ayudarles con mucho gusto. Eric, muchísimas gracias. Dani, no, las gracias a vos. Son muchos años de amistad y cuando me invitaste yo dije, claro que sí, yo voy con todo gusto. La gente de pronto no sabe, no relaciona, pero sí, somos grandes amigos desde hace muchísimos años. Podría decirte que más de 25 años que tenemos ahí de relación de amistad y para mí realmente es un honor poder estar acá compartiendo con vos en este nuevo proyecto y no, desearle el mayor de los éxitos y verdad agradecerle por la oportunidad porque de pronto la gente no me identifica, digamos, en el rol que yo cumplo en FECOBA o de pronto mucha gente ni siquiera sabe porque yo no soy de andar figurando, decirles que yo soy. Entonces yo creo que luego de más de un año de estar ahí nuevamente, porque esta es mi segunda etapa en FECOBA, mucha gente se estará dando cuenta que yo soy el encargado de comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, bastantes años como jugadora de usted y ahora aquí compartiendo con ustedes, pero un placer estar aquí y muchos éxitos en el proyecto. No, muchísimas gracias. Gente, aquí vamos a estar una vez a la semana, todos los
días viernes. Los vamos a estar manteniendo informados con los horarios específicos de los días viernes y con mucha información, muchas noticias, invitados y mucho más eventos. Muchísimas gracias por seguirnos y bienvenidos a SSD TV.